Hola, mi nombre es Rodrigo Luna y esto no es un podcast. Bien, bienvenidos a un nuevo episodio que considero personalmente importante por la invitada que vamos a tener el día de hoy. Como ya se imaginan, candidata al Congreso por Lima Metropolitana. Pero antes de empezar, vamos con la formalidad de todos los capítulos, y es que cabe recalcar que la parrafada no es parte de ningún partido político, no apoya ni se casa con ningún candidato en particular, y por mi parte, no soy amigo de ningún candidato político, por lo cual estos episodios son netamente informativos para que puedas tomar una decisión correcta este 11 de abril. Sacarás tus propias conclusiones. Además, nosotros no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas por la invitada del día de hoy, aunque no creo que vayamos a tener muchos problemas. Ahora sí, hechas las formalidades, toca presentar a la candidata. Dentro de su trayectoria profesional, ha llegado a ocupar uno de los cargos más importantes del ejercicio de la justicia en el país. Ha sido fiscal de la Nación y hoy se presenta por el partido Alianza para el Progreso. Espera que escribas el número 1 este 11 de abril. La candidata Gladys Echaíz, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, candidata, revisando un poco de su hoja de vida, he encontrado una particularidad y vale decir que este medio nace en Lambayeque, en la región Lambayeque, y es egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Así es. ¿Qué opinión Debió le merece decir la que situación es actual de la universidad? preocupante. Realmente me apena muchísimo ver que no haya sido licenciada por los conflictos internos entre los profesores, las autoridades, y por haberse negado, creo, según dicen, a cumplir con algunas exigencias que le habría hecho el SUNEDU. Esto es inexplicable y creo que la sociedad lambayecana debería haberse ya puesto en la actitud correspondiente, porque no es posible que la única universidad nacional que tiene vaya a desaparecer por la ineptitud de estos señores. Se ha metido mucho en política, la universidad no siempre se ha visto envuelta con personajes políticos, con huelgas, con demás pasajes que lamentablemente la llevaron a la realidad de hoy, ¿no? Lamentable, porque cuando se inició fue una de las grandes universidades, incluso era considerada como una sucursal de San Marcos, ya que, por ejemplo, a mí me enseñaron los profesores de esta casa de estudios. De ahí que tengamos una formación muy sólida de tipo profesional. Bien, candidata, creo correcto denominar sorpresa su candidatura al Congreso. Si no me equivoco, es o la primera o una de las primeras mujeres fiscal de la Nación que participa en las elecciones congresales. Así es, creo que fue la primera a la que me inquietaron para incorporarme en estas nuevas lides, pero los tiempos cambian y vemos cómo es que a veces es necesario incursionar en la política para poder desde ahí resolver algunos temas o problemas de la propia justicia. Muchas veces nos vemos limitados por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento de estas instituciones. Se hacen reformas, bueno, así les llaman, que nada tienen que ver con lo que ocurre dentro. No se conocen los problemas, no se sabe qué es lo que realmente está afectando al servicio, pero sí se dan muchas recetas. Y finalmente, las recetas del Poder Judicial son las mismas para el Ministerio Público, como si sus problemas fueran similares, y no lo es. Entonces, cuando me propusieron esta candidatura, cuando me invitaron a participar y me dijeron que podía aportar en este terreno, en este campo de tanta necesidad y tan importante en el país, pues dije, bueno, si algo puedo hacer desde ahí, con mucho gusto. ¿Quién le invita al partido? ¿Directamente el señor César Acuña? Él, sí, él, a través de una amiga común, me hacen llegar la invitación y hablo con él y me plantea el tema.
Lo he pensado, lo he meditado, lo he consultado, especialmente con mi Me imagino. familia. Y bueno, dije, ¿por qué no? Volveré al trabajo activo y me esforzaré por hacer lo que mejor pueda, igual que lo he hecho en los tiempos en que estaba todavía en actividad en el Ministerio Público. Creo que más o menos la pregunta va por este tiempo en el que usted se tomó para pensar y tomar la decisión, porque la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué optar por APP, que es una casa que ha sido duramente cuestionada en estos últimos años, y más por su líder político, César Acuña? Bueno, los cuestionamientos que se le han hecho a él vienen por su fortuna, ¿no? Las investigaciones que se le han hecho es para averiguar el origen de la fortuna. Y hasta donde yo sé, las investigaciones que se iniciaron concluyeron en la misma fiscalía en la fase preliminar. De otras investigaciones que yo no sé, porque cada vez que se compra una propiedad se inicia una investigación para ver el origen, pero creo que por la fortuna que tiene se puede comprar una y muchas casas más, ¿no? Plata como cancha. Este, tiene plata como cancha, así le dicen. Bien, pero hablando de los cuestionamientos no solo por la fortuna, vamos a ver un poco de la actualidad. Y es que el actual parlamento, o bueno, la bancada del partido que usted integra ha sido cuestionada por ejemplo, el tema de la vacancia o por quitarle el respaldo en el momento de la votación a la parlamentaria Silva Santisteban. ¿Qué opinión le merece a usted la actual bancada de su partido? Yo creo que en el Parlamento está actualmente integrado por jóvenes políticos que seguramente tienen una visión de país propio de su edad, propio o por las circunstancias del momento, ¿no? Ahora creo que el tiempo les ha dado la razón en cuanto a la vacancia. Y el tema no fue inconstitucional como algunos piensan, se hizo cumpliendo con todas el procedimiento establecido tanto en la Constitución como el reglamento del Congreso. La discusión ha venido en que si era o no era una persona inmoral o amoral o como le puedan llamar, el Mucho se ha hablado comportamiento justamente correcto. de qué es la incapacidad moral. Muchos han hablado de especificar el tema de la Sí, se incapacidad pide moral. desarrollar, se pide hacer una norma de desarrollo para encasillarla, digamos así, algunos ítems específicos y convertir la incapacidad moral en una incapacidad psicológica, o sea, de tipo físico o mental, no sé, conductual, qué sé yo. Pero eso es un poco complicado porque no siempre se puede poner en una regla todas las conductas, porque mañana pueden aparecer otras y como no estuvieron, bueno, queda ahí al aire y tenemos que convivir con ciertos personajes así. Ahora que desde mi punto de vista, y por lo menos es la formación que nosotros tenemos, es que conforme ascendemos, que conforme vamos ocupando los cargos más altos, las exigencias son más grandes. Y cuando se es el primer magistrado del país, pues hay que observar un comportamiento ejemplar. Yo no puedo exigirle a los demás lo que yo no soy, porque entonces pierde sentido, pierde contenido, pierde seriedad todo aquello que yo pueda pedir. Y hay que tener un poco de vergüenza para pedirlo, decirlo, cuando uno está envuelto en esos temas. Además, te pierde credibilidad, porque resulta que en los últimos tiempos, quienes más han hablado de corrupción han sido los que posteriormente se han visto envueltos en estos temas. ¿Qué errores tiene que evitar o que corregir el Congreso que va a ser electo el 11 de abril? Creo que lo que tenemos que hacer los futuros congresistas es comenzar a comportarnos como manda la ley, como quiere el pueblo, con la corrección debida y con la altura que demanda el cargo. Si se va a legislar, por lo menos investiguemos y analicemos la situación, la realidad, el problema o el hecho que vamos a regular. Si vamos a investigar, tratemos de hacerlo con la seriedad del caso y diferenciemos lo que es una investigación política
de una investigación jurídica, porque en la fiscalización se pueden dar esos dos tipos de juicios, de investigaciones. Si yo estoy en un antejuicio, entonces estoy haciendo una investigación por un acto delictivo, y yo no puedo investigar políticamente un acto delictivo, porque luego va a pasar al Poder Judicial y se va a caer, porque el Poder Judicial no puede condenar a nadie por una apreciación de oportunidad o conveniencia, que es lo que rige lo político. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Que viene el descrédito de las instituciones judiciales porque se dice, nosotros acusamos y allá los absuelven. Y no es así. Entonces, hay que ser serios en el trabajo y aun cuando las presiones se den, pues hay que con responsabilidad actuar. Por lo menos en mi caso, por la propia formación que tengo, soy muy respetuosa de los derechos de las personas, de un debido proceso y sobre todo del nombre y la dignidad. La he escuchado hablar en una de sus declaraciones que se debe justamente dejar de politizar tanto el tema de la justicia, pero es difícil cuando casi todos los actores políticos están implicados en casos que tienen que ver con tratamientos judiciales. Claro, que los políticos estén con problemas judiciales, no importa que el fiscal o el juez se politicen. Esa es la judicialización de la política, digo yo, no sé, no de la política, sino que judicializa comportamientos de algunos políticos que, a los que se les atribuye o imputa la comisión de un hecho ilícito. Pero resulta que a veces no sabemos diferenciar entre una cosa y la otra. Y por el comentario, por la opinión de la prensa o del público, nos vemos desviados y se producen ciertas deformaciones de tipo profesional en los operadores de la justicia, que dejan de ser objetivos, imparciales, independientes, para hacer opiniones de este corte, de oportunidad o de conveniencia. Y ese sí es un juicio político. Por eso es que exigimos que no debe politizarse la justicia, y porque además la no politización de la justicia es la base y sustento de la independencia del órgano judicial. Desde mi punto de vista, tenemos un problema en el ingreso a la carrera. No hay una buena selección porque se escoge dentro de los que se presentan a postular. Y muchas veces, cuando no se ha aprobado el examen, se baja la valla. Se vuelve a convocar con un examen más ligero, más liviano, para que se logre la aprobación. ¿Cómo filtrar De eso? ahí que nosotros consideramos que debe existir o crearse la escuela judicial, para que ahí se forme, se capacite, se perfeccione a los magistrados y de ahí se seleccione a los mejores. Ideal sería poder captar a todos los alumnos del tercio superior, del quinto superior, de las universidades, para que se incorporen a la carrera judicial y así tengamos como magistrados a los profesionales que estén por encima del promedio medio del foro nacional. Bien, pero estas medidas son para una transformación generacional. ¿Cómo combatir hoy la actual inmoralidad en el orden público? Creo que a través de los órganos de control, a través de un buen órgano de control, con el equipamiento y el presupuesto necesario para que pueda funcionar, podría avanzarse bastante. Pero mire, ¿qué es lo que se ha hecho con la reforma? Nombrar a una persona, que una persona a nivel nacional en la Fiscalía y otra a nivel nacional en el Poder Judicial se encarguen del tema. Podrán crearse otras unidades orgánicas en los distritos judiciales con una persona. Actualmente se tienen equipos trabajando y no se logra cubrir toda la demanda o todas las denuncias que existen. Una de las cosas que se ha hablado por bastantes partes políticas, incluso que lo lleva directamente a poner sobre la mesa uno de los partidos que está encabezando las encuestas actualmente, es el cambio de una constitución. ¿Es una salida viable esta? Si es necesario hacer algunas reformas, se pueden hacer,
pero cambiar la Constitución en su integridad no es necesario. ¿Qué vamos a reproducir? Los derechos fundamentales de la persona. Algunos quieren cambiar el modelo económico, otros quieren. Para cambiar eso, ¿necesitan reformar una Constitución? No. Hay normas que quieren un desarrollo, porque no existe actualmente. Por ejemplo, ¿existe alguna ley de desarrollo para trabajar la independencia e imparcialidad? No. Tenemos las garantías como respaldo del debido proceso. Mire, el tema de la justicia no termina ahí. Todos nos quejamos de la seguridad. Hay una tremenda inseguridad ciudadana y eso es cierto, lo vemos cada día. Pero ¿qué pasa si se pone una sentencia, mandan al penal y luego, después de cumplir algún trabajo dentro del penal, comienzan los beneficios penitenciarios? ¿Y qué pasa si cuando lo mandan al condenado a cumplir una pena con la finalidad de resocializarse, regenerarse, rehabilitarse y todos los arces que hay, lo único que hace es entrar a una escuela para perfeccionarse en la comisión de delitos? Entonces, eso nos lleva a nosotros a que para que la pena cumpla su finalidad y sea efectiva la que el Poder Judicial le pone, hay que reformar las cárceles. Hay que darles una reestructura completa, incluyendo los establecimientos de internamiento de los menores, donde comienza el camino del delito. Ahí hay que centrarnos a trabajar y aplicar políticas inteligentes en el tratamiento del delito. Uno de los puntos que acaba de mencionar, y me parece importante porque tenía una pregunta acá, es que una de sus propuestas, y cito, es reformar el sistema penitenciario para una resocialización de los condenados. ¿Qué nos asegura que esto vaya a ser efectiva? Que no tengamos que sufrir de personajes que vuelven 3, 4, 5 veces a prisión. Mire, tuve la oportunidad de visitar República Dominicana, donde me invitó el fiscal general especialmente para que vea su modelo de reforma. Visité cárceles de hombres y de mujeres, donde encontré reincidencia cero. Pero ¿quiénes eran los que trataban al personal? Eran profesionales. Era una cárcel donde las personas iban a aprender oficios, donde tenían oportunidad de distraerse, donde tenían escuelas para estudiar oficios, idiomas, tenían una biblioteca donde alimentar su intelecto, tenían una sala de juego de ajedrez, de damas, de cosas así, como para ir, digamos, no dejar de sentirse personas, donde los ambientes en los que ellos habitan son realmente tales, y no lo que ocurre acá, donde a veces duermen. Yo tenía la oportunidad de verlo cuando he sido fiscal provincial, y le hablo de los años 80. Hoy me dicen que la situación es mucho más grave. Hacen huecos en los cerros y ahí se meten a dormir como nichos. Eso no puede ser posible. Por las camas se cobran, por un colchón, por estar en un cuarto. Hay que pagar protección al que se hace jefe de un área. Usted, para entrar al penal, alguien se acerca, le pide el maletín para llevarlo y después tiene que darle una propina. Va a tomar una declaración y todos están alrededor de las ventanas leyendo la boca de lo que dice el detenido para después poderle cobrar o hacerle responder por las declaraciones que ha dado. Eso no puede ser. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que reformar todo eso. Hay que poner una sala de audiencia, hay que poner una sala de interrogación. La administración no puede estar en medio de los pabellones. Uno llega y tiene que cruzar por en medio de ellos para llegar donde está la administración, acá en Lurigancho. Esto no puede ser. Hay que darle una nueva estructura, y aquí terrenos, arenales, por allá no sobran, creo, ¿no? Y bien se puede ser si es que hay decisión. Las cárceles no pueden ser escuelas de delito. Hay que separar por gravedad,
por edad. A los menores no se les puede mezclar. No se puede poner a un niño de 9 años con uno de 15, de 16. Indudablemente que no. Ahí vamos a tener problemas de otra naturaleza. ¿Y quién defiende a los niños ahí? Nadie. Entonces, ¿qué hacen esas criaturas? Aprender a defenderse. Perdón, he leído que una de sus propuestas, y cito también, es reforzar las normas que garanticen la administración de justicia, agravando las sanciones para los infractores. ¿Cómo coincide esta reforma con esta decisión de agravar, pues, el tema de la pena? La pena debe ir acompañada, la política criminal reactiva que viene a ser lo de la pena, tiene que ser acompañada de políticas proactivas, como es la prevención. Ahora, en el caso de quienes administran justicia, que son conscientes y conocedores, se supone, de las consecuencias y efectos de estas sanciones, que incurran en estos comportamientos, ¿no le parece a usted que es grave? ¿Por qué solamente se tiene que sancionar y tiene que hacerse responsable al magistrado cuando comete errores judiciales? ¿Por qué no a los de la administración que ejercen también tienen función de decisión? Aquí se resuelven muchos casos que cuando llegan al Poder Judicial uno dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué barbaridad es esta? Pero ya le malograron la vida al trabajador. Ya lo dejaron un año en la calle sin ganar dinero. Y para que vuelva a reincorporarse, ¿y qué pasó en este año? Ya lleva una mancha. De repente, en la próxima lo van a despedir. Entonces, yo creo que también en esos casos debe establecerse responsabilidades. Y especialmente cuando le deniegan a usted un derecho evidentemente declarado, establecido, probado. Se lo niegan porque es una costumbre decir no, para que después de 5 años venga una sentencia que le diga, oiga, páguele. Pero ¿qué pasa en este plazo? Se han generado intereses. ¿Quién paga los intereses? El Estado. Y esos intereses son 3, 4 veces mayor que la deuda. No hay una afectación al erario nacional y el que negó este derecho era consciente de que eso iba a ocurrir. Y eso es lo que ocurre con la ONP. Se crean juzgados, que esa es una inversión de dinero para atender toda esa carga laboral. ¿Te das cuenta? Yo he trabajado en el contencioso administrativo y a veces teníamos que sacar en plantilla los expedientes que eran lo mismo, y estaban toda la documentación allí. Y finalmente se le paga la pensión 65 a quien nunca aportó y le niegan el derecho pensionario a quien aportó toda su vida. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Una de sus funciones como congresista es la representación, ¿no? Y si bien va como congresista por Lima Metropolitana, yo creo que el tema de la reforma de justicia en el país tiene que ser en todos los departamentos por igual. ¿Cómo descentralizar esta lucha? Es que una vez establecidas las reglas se aplican en todas las partes. Si usted forma una escuela, la escuela es a nivel nacional. Y existen en España, existen en Brasil, existen en muchos países del mundo las escuelas. Y tienen mejores magistrados, lo cual no quiere decir que todos van a ser perfectos, porque el ser humano lleva consigo ciertas imperfecciones. Pero creo que esa es una alternativa de solución para los casos actuales. Más aún, si lo que se ha propuesto como reforma no ha funcionado. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura decía, la sociedad civil que intervenga, que me hace cuánto, con la participación de la sociedad civil esto se maneja. ¿Y qué pasó? La sociedad civil fracasó. ¿Y qué volvemos? Igual, un consejo de sociedad civil, porque si bien son abogados libres. No sé si su perfil sea el de tanta fuerza, que tenga tanta fuerza como para enfrentar los embates y las presiones externas y les permitan ser
lo justo y equilibrado que debería ser un magistrado. Parece que no se dan cuenta que una decisión de ellos es un ejemplo que yo le estoy mandando al juez. Actúa así. Y si un juez va a actuar así, Dios me libre. Dios me libre. Claro, pero lo que voy es cómo fiscalizar que se haga bien el tratamiento de estas escuelas. Por ejemplo, en Lambayeque, ya, a eso es a lo que iba. No, pero indudablemente que creada una escuela tendrá que ser nacional. Pensamos, por ejemplo, el tipo diplomacia, ¿no? Donde se forman todos y de ahí salen para los distintos sitios del país. Y para cada distrito habrá que focalizar, perfilar al magistrado que aspire, por ejemplo, a ir a Puno, que tenga conocimiento de su realidad nacional, que tenga algo, entienda los dialectos que se hablan en la zona, pero la escuela tiene que ser integral y sí el problema y el cuidado que habrá que tener es quiénes van a ser los profesores. En eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Si tiene que poner un nombre rápido, ¿a quién pondría? Yo, ahorita no se me ocurre. Para cambiar totalmente y radicalmente, ya para ir cerrando, ¿cómo considera la participación de la mujer en política? Yo, por más que la ley ha expuesto la alternancia, yo no sé, los electores, usted ve en el Congreso hay más proporción de hombres que de mujeres. Son pocas las mujeres que se deciden a participar en política y las que lo hacen, bueno, son invitadas. No los veo todavía no veo que la mujer se haya formado, se prepare para hacer una política y ojalá lo hagan, porque entrar a estos terrenos demanda mucho estudio, mucho conocimiento, mucha formación, sobre todo de orden político. Hay que estudiar la teoría política, la teoría del Estado, la teoría del poder, hay que conocer realidad nacional, hay que manejar el orden interno, hay que manejar la seguridad, bueno, un poquito de cada cosa para que no tengamos el problema de que mañana nos están dando leyes que a veces nos sorprenden, ¿no? Para usted es básico tener estudios para postular un cargo así. Creo que debería ser, aunque la Constitución no lo obliga. No lo obliga, no se necesita ni siquiera Claro, saber leer y la escribir. edad y el DNI, claro. Nada más, usted puede ser analfabeto y llegar, sin embargo, a usted le dicen que va a ir a legislar. Yo no sé cómo se puede legislar sin tener el mínimo conocimiento de las cosas, aunque a veces la vida le enseña a uno y se vuelve más sabio que los sabios de las escuelas. Yo espero que las mujeres se animen a participar más conforme ha venido ocurriendo en la justicia. Inicialmente eran pocas las mujeres que aspiraban a los cargos judiciales. En mi tierra, por ejemplo, fuimos 4 los que estuvimos en la primera promoción. De las 4, terminamos recibiéndonos 3. Fui la primera en salir, de ahí me siguió otra colega y la tercera todavía demoró un tiempo, lo cual no significa que no lo hizo y lo hizo con honores también. Pero de ahí se han ido incorporando otras más y bueno, a veces yo digo, abrí el camino o abrimos el camino para que otras nos siguieran, porque comenzamos a trabajar con cierto éxito en el ejercicio libre de la profesión. La mujer es confiable en esta líder. Pues somos ¿Le gustaría bastante aspirar a responsables otro en el cargo de trabajo. elección popular? Otro, ya no. En congresista se queda. Creo que ahí ya por razones de edad, por razones también hay que descansar un poco, ahí me quedo. Pero sí, me tocó en la vida un poco ir orientando y enseñando a algunas generaciones y dando lo poco o mucho que puede haber aprendido a lo largo de la vida. Y si de eso se trata, pues yo nunca descansaré hasta que Dios diga, bueno, hasta aquí Pero quizás nomás. se queda con las ganas de postular quizás a un cargo de presidencia.
Solo Dios lo sabe. Bien, para cerrar, un tema que, bueno, quiero saber, ¿no? Su enfoque político y su enfoque como mujer. ¿Qué hacer con el tema de los violadores? Se habló en un momento de la castración química, se habló en un momento incluso de la pena de muerte. ¿Qué hacer con el tema de los violadores? El violador es una persona enferma. Generalmente el violador ha sido violado de niño. Esa es casi una generalidad. Usted busca el antecedente y esa persona de niño fue violado. Me pregunto, ¿qué pasó con esa víctima niña? ¿Qué hizo el Estado por él? Pues eso decía al comienzo, ataquemos nosotros al delito aplicando políticas inteligentes. Veamos cuál es la causa por la que esta persona comete esos delitos. Esta persona quedó enferma y nadie la trató. Si hubiera tenido el tratamiento psicológico que necesitó, nunca hubiera ocurrido nada. Y por otro lado, entra a un centro de reclusión y ¿qué pasa dentro? Es nuevamente violado, nuevamente violado. ¿Quién los protege? Nadie. ¿Por qué? Todavía tenemos muy metido el tema de la venganza, ¿no? Del ojo por ojo, de aquello que existía cuando no habían códigos, no habían leyes, ¿no? Creo que tratando a la víctima del delito, y tratando al victimario junto con la pena, no volverá a cometer más delitos, creo. Una manera de tratar a la víctima desde el punto de vista judicial sería despenalizar el aborto. ¿Hasta dónde es necesario o terapéutico un aborto en una víctima si le está causando un grave trauma psicológico? ¿No estaría comprendido ahí? Físico también Sería le está cuestión, causando. por eso, sería De hecho. cuestión de que el médico lo analice y vea si efectivamente esto está generando una situación. Así como tratan de extender y de formar la cuestión de la presidencia de la República, que se analice los alcances del término terapéutico y necesario, porque no es solo terapéutico, sino necesario. No necesitaríamos modificar nada, ¿se da cuenta? Nada. Y finalmente, pues, cuando una víctima llegue, el tema de la píldora del día siguiente sería muy importante para evitar situaciones como esa. En los demás casos yo no estoy de acuerdo, porque las personas deben ser responsables de sus actos. Y si deciden comenzar a tener una vida sexual activa desde la edad que deseen, pues que se cuiden y asuman las consecuencias de sus actos y después no vengan a decir que fácilmente pueden embarazarse, porque la muerte es la muerte. Para mí lo básico y elemental de una persona es el respeto. Quien se respeta a sí misma respeta a los demás. Quien se respeta asume la responsabilidad de sus actos. Perfecto, candidata. Vamos para cerrar con unas preguntas rápidas, ping pong, para conocer pues un poco más de usted y de sus posiciones más o menos políticas. ¿Cómo qué político no quisiera ser? Como qué político no quisiera ser como Vizcarra. ¿Cómo qué político quisiera ser? Como qué político quisiera ser. Ay, 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 ay. No lo sé, miren, me cogió. Quisiera ser como el Papa, un poquito, de tener un poquito de su humanidad, Okay. un poquito Volvería. de su compasión, de su entendimiento, de su comprensión. ¿Usted estuvo en parte del recorrido del Papa cuando vino al Perú? Sí, estuve en Roma también, he tenido la oportunidad de hablar con él. Tengo Bueno, unos rosarios que me regaló él. no dije nada, entonces. Sí. ¿Volvería a postular en caso no entre al Congreso en esta ocasión? No lo sé. Es, es, es un mundo desconocido para mí, un poco extraño. Hay que acomodarse acá, entender y,
Y no lo sé, difícilmente creo que no lo haría. Si no lo hubieran invitado, Alianza por el Progreso hubiera ido por otro partido. No, no lo sé. Okay. Me ¿Cuál es su invitaron libro? otros partidos, pero no, Formalmente, formalmente. ¿se podría decir qué partido le invitaron? Eh, no es de lo que usted se imagina, no. Mejor no. Fueron dos partidos que van por ahí, que están todavía en carrera, ¿no? Sí. Por ahí, ok, ahí la dejamos. ¿Cuál es su libro favorito? Yo prefiero la lectura jurídica. ¿Qué libro recomendaría Eh, para los estudiantes de Derecho? a los estudiantes, Un bueno, a mí regalito por ahí. me gusta mucho leer las teorías políticas, la teoría del Estado, me gusta leer la teoría del poder. Y últimamente, ahorita justo estaba leyendo lo último que ha escrito el doctor Cristalja, unos ensayos sobre gobernabilidad democrática. Muy interesante, y que bien podrían leerlo todos los que están ahorita postulando. Nos Por favor, se refresca lo un poco la recomienda. memoria, nos refresca la memoria de todo lo que ha ocurrido y de todo, digamos, el pensamiento jurídico sobre el particular. Más o menos, ahorita que lo estoy viendo, un número de los libros que tenga en su biblioteca. ¡Ay! ¿Cuántos tendré? 15, 20, 1000. Tengo hasta 3 bibliotecas. Ah, caramba, bueno. Cuando Sí, acabe la tengo pandemia, ¿qué es lo primero que hará? viajar a ver a mi familia ¿Dónde se encuentra su familia? en Chiclayo. Yo soy chiclayano, por si acaso. ¿Así? Así que desde acá, Ah, claro que sí. Estar en la parrafada ha sido muy agradable. Muy muy agradable estar. He tenido una conversación muy interesante, de verdad. Y no es Muchísimas por un gracias. halago. Primera vez Muchísimas que gracias. encuentro a un interlocutor que nos permite conversar y expresarnos y bueno, contar Hay que todo. saber escuchar, hay que saber escuchar. Estaba esperando bastante tener esta entrevista, déjeme decirle, candidata. Qué bueno que se haya podido llevar a cabo. Muchísimas Y gracias, espero que no de sea la verdad. última vez tampoco, Ah, yo también, claro que por sí. favor. Candidata, tiene Claro que 30 sí. segundos para invitar a la gente que está viendo a que vote por usted. Bueno, creo que a través de esta entrevista ustedes un poco han podido conocer quién es Gladys Echaíz. Y por tanto les pido que si es el tipo de político que ustedes necesitan o demandan o requieren para su país, voten por el número 1 de Alianza para el Progreso. Marque el aldosá y escribe el 1. Perfecto, perfecto, candidata. Redes sociales, quizás para que vean más propuestas. Facebook, Instagram y ¿qué más es el otro? Ya no me Twitter, acuerdo. Facebook, Twitter, WhatsApp, todo. Twitter, todo eso. Que a la vejez he tenido que aprender. Pero se ha acomodado bien, le he visto con buenas fotos, le he visto con buenas Ah, fotos ahí. Perfecto. muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, candidata, le agradezco infinitamente que haya aceptado esta entrevista. De verdad ha sido un total agrado poder conversar con usted y le deseo muchísima suerte para las elecciones que ya se vienen, ya prontito, ya está. Sí, ahorita, cerca. Gracias, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. A la gente nos puede seguir en Instagram como @RodrigoLNA y en Instagram también como @La Parrafada para ver a los siguientes invitados, a los siguientes candidatos y que los conozcan un poquito más. Muchísimas gracias, candidato, otra vez y muchísima suerte. Un abrazo, cuídate.